Estamos en un podcast más, en este caso es un placer estar aquí con Mario Redondo, bienvenido. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Vamos a empezar con una pregunta muy sencilla que es, ¿qué es para Mario Redondo el deporte, el entrenamiento? Entrenamiento. Pues mira, evidentemente no me voy a poner a definir qué es el ejercicio, qué es la actividad física, qué es el deporte, porque eso es algo que, de hecho, es una de las primeras diapositivas que yo pongo en todos los cursos, pero voy a decir que es para mí. Para mí personalmente como persona individual, ¿no? ¿Qué representa el ejercicio? Para mí el ejercicio representa un poco mi identidad. O sea, yo muchas veces me preguntan, tú sabes, igual que tú y yo, hemos competido en culturismo y para mí en ese momento era algo importante porque era parte de mi vida donde ponía todo el foco. Y a día de hoy yo sé que no voy a mejorar, yo sé que no voy a mejorar ni siquiera mi estética, sé que no voy a mejorar el rendimiento y lo he empeorado, pero a mí lo que me permite, lo que me da el ejercicio y el entrenamiento, fuera de coña, es identidad. Me hace ser fuerte y me hace sentirme fuerte y me hace mantener un poco la constancia de cara a otra serie de disciplinas o actividades como lo que he desarrollado durante los últimos 10 años, que es un negocio al fin y al cabo, para intentar ayudar a personas con cáncer a mejorar su salud a través del entrenamiento. Por tanto, si yo no entreno, pierdo toda mi coherencia, pierdo toda mi identidad y no sabría realmente sentarme aquí y hablar de ejercicio. Por tanto, para mí el ejercicio a día de hoy es parte de mi medida de identidad. Al final somos muy parecidos, nos gusta mucho entrenar y por ello de nuestro hobby nos hicimos nuestra profesión, nos dedicamos a ello. En tu caso, tu nicho de entrenamiento y cáncer, en mi caso, pues síndrome metabólico, obesidad y demás, pero al final dedicamos nuestra vida y lo tenemos que hacer porque es identidad, como has dicho, ¿no? Es esencia. Bueno, Mario y yo hablamos muchísimo, somos amigos, nos hemos puesto cara a cara muchas veces y ya decimos de qué hablamos, ¿no? Hemos bromeado y siempre hablamos al final del otras mismo cosas, tema, ¿no? sí. Pero es del mismo. Entonces vamos a empezar un poco más atrás y me gustaría definir la charla primero con entrenamiento, pero desde hace años, ¿no? Cuando tú estabas preparándote para Men Physique, Sí, por para ejemplo. la competición. Yo también. ¿Cómo veías ahí el entrenamiento? La perspectiva era muy distinta y los chicos ahora que tienen 20 años que dicen hay un auge de gente entrenando. Sí, pero ¿cuál es su objetivo? Estética, ¿no? Sí. ¿Cómo veías el entrenamiento cuando tenías esa edad? Mira, te voy a contar la historia real. Como yo empecé a entrenar, o sea, yo siempre había hecho deporte, había jugado al fútbol y había hecho diferentes actividades, pero nunca había entrado a una sala de musculación, llamémoslo, a hacer un press de banca, dominar, hasta nunca lo había hecho. Y de hecho yo pesaba 67 kilos, era una persona muy delgada y siempre lo fui. Tampoco considero que tuviera una genética espléndida. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo en la carrera, estudiando en la europea, tenía dos amigos que por las tardes iban a entrenar. Como yo tampoco tenía mucho que hacer y estaba ahí al lado de la residencia, pues yo iba a entrenar. Que además me llamó la atención porque era súper débil. O sea, la barra de 10 con 15 a cada lado no la podía mover. O sea, me costaba la vida. Y mis otros amigos movían con 20 a cada lado para hacer series. Y yo imposible. Y tenía que ir al ritmo que yo podía ir. Y ahí empecé a coger algo de rutina. ¿Qué ocurrió? Que luego en un verano, aprovechando que tenía mucho tiempo libre cuando estás estudiando, sí que me lo tomé más en serio en el sentido de simplemente por tener disciplina. Porque yo tengo disciplina y rutina. Y ahí empecé y ahí tuve en 2 meses un cambio muy grande. Que pude haber ganado 7 kilos de masa muscular o por lo menos parecían 7, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando algo se te da bien, cuando alguien te lo refuerza, cuando alguien de fuera te dice, joder, qué cambio, pues tú te motivas y empiezas a tomártelo más en serio, empiezas a leer más, te empiezas a suplementar, empiezas a hacer cosas. Y a raíz de ahí empecé a verme cada vez mejor. Y la estética, evidentemente, es muy importante. Y quien no lo diga es mentira. De hecho, la estética fue no lo primero, pero lo que llegó. Y lo que llegó, lo que se sentó y lo que me motivó. A raíz de ahí, en 2012, perdón, yo ya llevaba pues 4 años entrenando así. Yo me acuerdo en el Arnold Classic ver a Martin Mester, que además yo le conocía porque le llevaba parte de la planificación, suplementación, dieta, una profesora mía que me daba biomecánica de las lesiones, Susana. Y yo vi eso, yo ya me encontraba más o menos en forma, me veía bien y digo, yo quiero hacer esto. Yo lo tengo como reto personal, ya no por verme bien, sino por necesito algo en lo que enfocarme y algo que me apetece hacer. Evidentemente un Open de 110 kilos yo no iba a llegar, pero el Men's Physique yo veía la estética, veía la situación y digo, yo creo que eso yo lo puedo hacer. No sé cuánto me va a llevar ni tal. Y ahí contacté con una persona que me ayudó durante casi 3 años a prepararme eso. Fuimos pasito a pasito, un regional, un nacional y luego un internacional. Y tuve la gran oportunidad de ganar un Arnold Classic. Hay mucha gente, incluso el otro día cenando con Moisés Benavente, que a ver si viene aquí, me dijo, joder, hay otros chavales de la uni, o sea, del gimnasio que me dijo, joder, Mario ganó un Arnold Classic. Sí, hace 10 años, ya no. Y eso fue para mí un momento de aprendizaje. No a nivel, vamos a decir, de entrenamiento, porque sinceramente el culturismo es ABC, ¿vale? Y siempre digo lo mismo, dice, no hay que ser un sabio, un genio para ponerse fuerte, la gente se pone fuerte a pesar de lo que hace.
¿vale? Y evidentemente también entra en juego el tema de la farmacología y otras cosas que sinceramente son parte del juego. El que quiera que lo haga, el que quiera que no lo haga, y se podrá pensar mejor o peor, pero ahí es lo que hay, si quieres competir a ese nivel. Entonces ya, una vez que yo competí, que gané, curiosamente, me vino un bajón. Pues esto es como, deseas más alcanzar un objetivo que cuando lo alcanzas dices, ¿y ahora qué? Y me acuerdo que me sentí bastante vacío porque dice, bueno, lo he conseguido, evidentemente te genera alegría, pero luego es muy relativo, porque es muy subjetivo, porque tú has ganado algo que en otras circunstancias, en vez de en Madrid y en Barcelona, lo hubiera perdido, o en Dubái lo hubiera perdido, porque depende de los jueces, del momento, de la categoría, la gente que compite, y dije, bueno, yo por lo menos he tenido mi recompensa. Y justo en esa época que yo estaba compitiendo, yo conocí a mi primera persona con cáncer, a Flaví. Y yo me acuerdo perfecto, o sea, yo iba a su casa, yo soy fisio también, y en un primer momento yo iba a rehabilitar una cadera. A mí nadie me dijo de qué se trataba. Me dijeron, mira, tú vas a ir a esta dirección, vas a ver a esta persona y tiene problemas de cadera y tal. Y yo cuando abrí la puerta y me enfrenté a esa situación, me encontré una persona que siempre lo cuento, sin cejas, con un pañuelo, vestida de morado y rosa, y yo no entendía nada. Y ella me dijo, yo soy la paciente, soy Flavita, y te tengo que comentar que yo tengo cáncer, ¿no? Y dije, joder, pues es un dato creo que es bastante importante de tener en cuenta. Entonces yo me senté a hablar con ella, me sacó una carpeta así con informes y empezamos a ver la temática. Y me acuerdo perfectamente un día en el suelo, simplemente haciendo un puente de glúteo para activar el glúteo, que yo lo que intentaba era ver qué ejercicios le venían mejor. Empecé a leer un poco de cáncer, no me enteraba de nada, pero dije, esta mujer algo tengo que hacer, ¿no? Y yo lo que leía era que había que fomentar que la persona de alguna manera se activase, se moviese, y que la actividad física, el ejercicio físico era positivo. Y me acuerdo perfectamente que yo me estaba preparando para competir y me decía, ¿qué tal con tu competición? Y luego, no, joder, voy muy bien, estoy muy contento y tal. Acto seguido me dijo, ¿cómo me alegro? Yo me voy a morir, ¿no? Y ese fue como un silencio un poco incómodo, y digo, y yo me acuerdo que salí de esa sesión con la camilla, todo el material, el TRX y tal, y yo dije, yo estoy gilipollas, ¿me entiendes? Tú que estás con tu pliegue y tal, y esta mujer lo que está intentando hacer es vivir, ¿no? Con 44 años, joven, con dinero, con hijos, tal, yo estoy mal de la cabeza. Yo al final... A mí me pasó algo similar. Eso me chocó mucho, además me acuerdo, estaba en el suelo, te puedo decir hasta cómo iba vestido, cómo iba ella, todo, la esterilla, y dije, vale, yo tengo que hacer algo, ¿no? Y ya me puse más en serio a realmente querer ayudarla, a leer, a indagar y esto. Estuve trabajando como 6 meses con ella, luego ella tuvo también más problemas de salud, empezó a viajar por el mundo y perdí el contacto, ¿no? Y luego me enteré que falleció porque tenía otra gente que la conocía que me escribieron, comentándome la situación, y ahí me chocó mucho porque con 26, 27 años, con tu película La estética del culturismo, que te iba bien, que la gente te reconocía, que hipertrofiadas, que tal, pues tuviese una burbuja que no era real. Y cuando de repente ves algo tan fuerte como que la vida se va en un momento, o en un momento muy puntual te puede cambiar el paradigma, pues dije, joder, a mí me gustaría estudiar más de esto. ¿Qué pasa? Tenía una base de fisiología, tenía unos estudios, tenía tal, y ha sido más fácil leer y aprender del tema. Y ahí fue cuando dije, vale, oye, yo aparte pues esto, del entrenamiento, me gustaría empezar a tener un nicho, ayudar a personas. Mi pareja también me ayudó, el doctor Durantes también me ayudó, me presentó Isabel Prieto, y poco a poco todo, sin quererlo, se fue encaminando hasta que al año y medio empecé a trabajar con personas con cáncer, gracias a pues contactos, gente que iba consiguiendo, el boca a boca y tal, y poco a poco he ido desarrollando mi carrera. Pero para mí el hecho de haber conocido a esta mujer, el hecho de haber conocido a Isabel, el hecho de haberme enfrentado a lo que es cáncer, fue un punto de inflexión, porque todo el mundo habla de cáncer, todo el mundo habla de ELA, todo el mundo habla de 1000 cosas, pero nadie se enfrenta a eso en el día a día, o lo tiene muy de cerca y es consciente de la situación. Y a mí me chocó, y fue como un cambio que yo lo agradezco, porque si no, a saber qué hubiera estado haciendo ahora. Creo que es muy común que entramos a un nicho específico por una situación personal, obviamente. 100%. Yo conocí, pues Miriam Salas contaba que por su padre entró en el tema de desarrollo neurológico y demás. En mi caso empecé a entrenar a una persona con Sonsores obesidad. También, creo que su padre tuvo algún problema de salud renal o no sé qué. O sea, que trasplante, hay mucha gente que totalmente, que entra por eso. En mi caso fue eso. una persona con obesidad que tenía que entrenar. Yo venía del fitness puro y duro, rutina fitness, tal. El wader, ¿no? Sí, no sabía 3x15 ahí, obesidad. pecho bíceps. Y claro, el primer entrenamiento empecé con una rutina que yo controlaba hasta esa época, y era imposible cuantificar fatiga, movilidad. Es imposible. Ostras, es que esto es muy distinto. Yo mi aprendizaje ha sido práctica, clínica, experimentar, pensar, leer, porque siempre lo digo, la frase está en mi mente, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, y la gran mayoría de cosas que yo hago y veo en mi propio centro con personas con cáncer no hay publicado nada. O sea, el otro día veía a un chico con un astrocintoma con 36 años que te mueve 200 en peso muerto, y la pregunta es, vale, ¿cómo le evalúo?
Si es que no hay publicaciones con personas con astrocitomas que tienen ese nivel de rendimiento. Pues yo he cogido herramientas de rendimiento que me permiten cuantificar condición física y a partir de ahí adapto a lo que me cuenta el sujeto, a su historial previo de ejercicio y a lo que yo estimo que va a hacer. Pero a una mujer mayor con un cáncer de mama que apenas se levanta una silla, pues no le vas a hacer un RM con un encoder, un perfil fuerza-velocidad, si no hay de dónde sacar. Pero a un chico con astrocitoma que juega al rugby, que tiene buen nivel de rendimiento, puedes hacer mid-type pull, salto vertical CMJ, un perfil fuerza-velocidad, una prueba de esfuerzo con analizador de gases, lo que te dé la gana, porque yo quiero evaluar rendimiento y capacidad funcional. Y yo creo que la gente, que lo he dicho varias veces, que me han llegado palos del rendimiento, es la que más puede aportar en salud. Porque si tú llevas y manejas un Ferrari, con un Volkswagen vas a saber sacarlo muy bien adelante. Si tú siempre has visto Volkswagen, el día que te viene un Ferrari, no sabes ni por dónde meterle mano. Sin entrar en polémica, pero la realidad creo que es esta. Da igual el nicho que sea, pacientes oncológicos o incluso, bueno, todo tipo de pacientes que al final muchas veces se hacen entrenamientos grupales de 15, 20 personas, sí. Y como que para mí ese estímulo está muy bien, es divertido, puede generar un placer momentáneo porque se lo pasan bien, hasta ahí ok, pero ¿tú opinas que ese estímulo que se les da cuando entrenamos a 15 personas, 20 personas, quedada de pacientes con ELA para entrenar, para moverse, ¿crees que el estímulo es necesario o que estamos un poco divirtiendo a las personas pero que la realidad del estímulo no es? Sí, a ver, es que muchas veces, o sea, entretenimiento no es entrenamiento, ¿no? Y al final son estímulos que, como la gente está tan mal, y hay un estudio de esto de la mínima dosis eficaz para conseguir adaptaciones que pueden, en 12 semanas, creo que eran 8 semanas, o entrenando una vez en semana con un volumen ridículo, eres capaz de mejorar, va a ser suficiente. Cualquier persona en 8 semanas entrenando 2 o 3 veces en semana, con lo que haga va a mejorar, como si va a Zumba, a Pilates o lo que quiera. Ahora, ¿eso es necesario para conseguir una serie de adaptaciones y mejoras en ciertos biomarcadores y capacidad funcional? No. No, es tan sencillo como eso. O tú entrenas un salto vertical y las variables de un salto vertical, o no mejoras el salto vertical. O tú entrenas ciertos valores de potencia, tú no mejoras la potencia. Entonces, yo creo que la gente está muy bien que se mueva, pero cuando tienes un cáncer o cuando tienes una situación compleja de salud, habría que intentar hilar mucho más fino. Ahora viene un problema. Hay gente con la cual no puedes hilar fino porque no saben dónde tiene el pie. No, tiene una capacidad funcional tan baja que no puedes pretender hacer nada, no controla, no tiene conciencia corporal, no tiene nada. Entonces es difícil hacer algo coherente y decente. Pero yo tengo claro que si tú tienes un problema muy concreto de salud que se puede definir, medir y objetivar, pues tú tienes que empezar a intentar mejorar esos parámetros. Yo es algo que ahora estamos intentando hacer en el centro, que es... Yo he invertido mucho dinero en material para medir, ¿no? La plataforma de fuerza, la bicicleta, la Wattbike, la Atom, el analizador de gases, que ahora lo haremos y tal contigo, porque yo quiero cuantificar y medir cómo está el paciente para describir cómo están las personas, plantear un programa de intervención y ver si mejoran. Y tengo mis dudas que mucha gente mejore incluso entrenando bien. Porque muchas veces, y tú lo sabes, como en obesidad o en otra serie de patologías, cuando el sistema está dañado, es difícil mejorar. O sea, si yo tengo una persona con una enfermedad neurodegenerativa, que puede ser un ELA, puede ser una esclerosis múltiple, un Parkinson, y por lo que sea de la vida, independientemente del ejercicio, tiene un brote, tiene un problema con la medicación o algo, por mucho que tú hayas entrenado muy bien, va a perder rendimiento. Entonces yo creo que hay ciertos pacientes con ciertas situaciones, ciertos contextos que independientemente de que tú entrenes bien, el objetivo a veces es mantener, y mantener simplemente haciendo cualquier cosa no va a ocurrir. Incluso o sea, tú con un envejecimiento, si tú no planteas una serie de, por ejemplo, de entrenamiento de potencia o de trabajar la fuerza con cierto umbral, esa persona va a perder fuerza. O sea, está claro. O sea, es como si tú, por ejemplo, después del culturismo, lo que haces es seguir entrenando igual que entrenabas, pero sin la farmacología y sin la nutrición. Vas a perder masa muscular seguro. Da igual lo que entrenes. Por tanto, yo sí que creo que el entrenamiento es muy importante porque la población está muy mal, pero llegando a un nivel, no sé hasta qué punto son más importantes otra serie de factores. Entonces, si tú eres una persona que tiene un consumo de oxígeno de 55 mililitros por kilogramo minuto, mueves 200 kilos en peso muerto, mueves 120 en la banca, eres capaz de correr 5 kilómetros en 23 minutos... A nivel de condición física estás asegurado, no hay problema. La pregunta es, ¿cómo llevas el estrés? ¿Te acuestas temprano? ¿Estás expuesto a luces artificiales? ¿Te suplementas bien? ¿Tienes una analítica coherente? Tú y yo conocemos que tú me lo presentaste al doctor Francisco Mera y él ve gente que ha pasado un COVID, que tiene COVID persistente y que seguramente era joven, tenía buenos hábitos y corrió un triatlón y está reventada. Y a esa persona o le planteas una serie de tratamientos y de terapias coadyuvantes que le van a ayudar a mejorar su función, o con 4 ATP en un ciclo de Krebs que me enseñó el paper, tú no sales adelante. Da igual seas Armstrong o seas Ronnie Coleman o seas quien seas. Por lo tanto, en patología creo que el entrenamiento es muy deficiente lo que se suele hacer en asociaciones, fundaciones y en centros de intervención, pero hace falta mucho más. O sea, es como conseguir que, no sé, Pogacar gane el Tour comiendo nueces, chucherías, durmiéndose a las 4 de la mañana de fiesta y bebiendo alcohol. Mira, aunque sea el mejor del mundo y entrene 3
30 horas a la semana no va a ganar el Tour. Hay que implementar lo otro. De hecho, cuando has hablado del doctor Mera, que bueno, le mandamos un saludo desde aquí, yo he trabajado con pacientes de él y igual que decimos lo bueno del ejercicio, hay que ser coherentes, y yo he trabajado con pacientes del doctor Mera que estaban ya, pues lo que tú has dicho, en un estado bastante crítico, y en este caso el entrenamiento, aun controlando fatiga, aun dando el estímulo que se buscaba, no ha servido para nada. Y hay que decirlo, no está mal, sino que lo que ha funcionado en ese paciente ha sido los conocimientos del doctor Mera, utilizar muy bien la farmacología apropiada y sacarle. Sacado del pozo al paciente, y ahí ya he entrado yo a dar ese estímulo que ha servido. Eso es, hay una cosa que la gente seguramente no lo entiende porque no se ha enfrentado a eso como tú o como yo. Yo conozco gente de medicina integrativa, pues tipo Tony, que la has tenido aquí, a Tony Hernández, o al doctor Cubría, gente que yo admiro mucho por el conocimiento que tienen y porque realmente se mojan y hacen cosas diferentes. Poner un testogel a un paciente de cáncer de pulmón, ole tus huevos, te admiro, porque la sanidad pública ni lo van a hacer, ni lo plantean, ni te lo contraindican. Sin embargo, a esa persona le hace falta y está publicado y documentado. Entonces, hay muchas veces que tu intervención de ejercicio es ridícula porque primero hay que sacar el pozo. O sea, tú vas a entrenar la intensidad de la que te puedas recuperar. Y si el tío tiene un COVID persistente, genera 4 ATP en su ciclo de Krebs, o le suplementas, le nutres y le sacas de ahí, no hay intensidad que darle porque simplemente respirar y estar sentado le sobrecarga. Exacto. Entonces, yo muchas veces veo en personas con cáncer, cuando hago la valoración, por ejemplo, el salto vertical, que lo estamos haciendo mucho, y yo veo la capacidad que tiene esa persona de aplicar fuerza al suelo en un tiempo irrisorio, porque al final necesitan 2 segundos para aplicar fuerza y no saltan, o la fase excéntrica, o el breaking, o todo lo que implica el salto, y digo, esta persona no es que no tenga fuerza, no es que no sepa saltar, es que el sistema está dañado, la placa motora está dañado, la señal está dañado, el retículo, o sea, esa persona tiene un daño estructural, y ese daño estructural le impide ser funcional. Si a mí ahora me cortan la médula, claro que mis piernas no funcionan. Entonces, yo lo que observo, y fuera de coña, es que el paciente, da igual que sea oncológico, a lo que yo me dedico, tiene un soporte más allá del ejercicio, que es lo que nos dedicamos nosotros, que es ridículo. Entonces, una persona que come galletas Marías, que no se mueve y que por otra parte tiene un daño biológico como un cáncer, es imposible que entrenando 3, 4 o todos los días en semana tú le saques de esa situación. O implementas más cosas o la persona no sale. Además, tú lo ves porque si yo tengo la oportunidad de trabajar con estos médicos, tú empiezas a ver análisis y tú dices, esta persona por dentro está reventada. Lo que pasa que no se ve porque lo que se ve por fuera todavía no se ha magnificado, pero cuando el estrés oxidativo empieza a hacer daño, cuando de repente empieza la persona a caminar peor, cuando ha perdido 5 kilos en 6 días, dices, esto era evidente, se veía venir, pero es que claro, nadie lo ve porque no analizan el nivel de profundidad que tienen. Ejemplo, doctor Mera, COVID persistente, la analítica está perfecto, el ecocardiograma está perfecto, el otro está perfecto, ya, pero es que hay que indagar más fino, y cuando indagas más fino dices, coño, sí que tiene un problema. Entonces yo creo que el sistema de sanidad y lo que son los servicios de cara a la patología de la enfermedad crónica son muy deficitarios, dejan muchísimo que desear. El nivel de profundidad que consiguen es muy bajo. No puede ser que tú estés sano y a los 3 meses tengas un cáncer metastásico. No has indagado la profundidad que necesitas, está clarísimo. Claro. Sin entrar tanto a patologías, yendo más atrás, pacientes, o sea, personas, clientes que te llegan. Yo hay veces que, pues desde Functional Model System, hablamos de valoración, de cómo valoramos una persona, movilidad, funcionalidad, etc. Sí. Yo me encuentro a veces pacientes, clientes, personas que digo, si es que, ¿qué le valoro? Si es que no es ni cliente cero, o sea, creo que hay un margen. A los alumnos yo se lo intento explicar, digo, hay clientes que vienen que no le hagas un test de Deep Squat Test, no le hagas un CMJ, no le hagas nada porque no puede hacer nada todavía. Esto que has dicho, ayer estaba con Javi Butra y con Pedro Castellón, que es uno de los comerciales y personas que lleva las plataformas de fuerza, las del VAL. Tuvimos una reunión de 1 hora porque queremos publicar datos, ¿no? Entonces, una de las cosas que llegamos, Javi estuvo conmigo viendo cómo hacía yo una valoración a una mujer superviviente de un linfoma, con una historia clínica del carajo, y me dice, Mario, vale, ya he entendido cómo lo haces, pero creo que esto no es publicable. ¿Por qué? Porque tiene que haber un periodo de adaptación y un aprendizaje. Yo no puedo poner a una persona a valorar un CMJ si previamente no tiene una familiarización con lo que es saltar, porque lleva 15 o 30 o 40 años sin saltar. Entonces tenemos que, antes de valorar, decirle, usted 3 semanitas va a aprender a caer, a bajar, a hacer una sentadilla, a bajar rápido, tocar una cincha y saltar, y hacer un aprendizaje técnico para que cuando hagamos la publicación y hagamos la primera valoración, esa valoración y esos saltos realmente sean un salto donde la persona ha expresado su máxima capacidad de saltar y no esté sesgado porque salta menos, porque no sabe frenar o porque no sabe saltar, porque lleva 40 años sin saltar. Entonces yo opino lo mismo que tú. Muchas veces cuando hago una valoración, que es un problema, yo no puedo valorar cuantitativamente, valoro cualitativamente la capacidad que tiene un sujeto de moverse. Para mí simplemente cómo te tumbas, cómo volteas, cómo te levantas y cómo haces un salto como te dé la gana, me da a mí a conocer el nivel motriz que tienes tú.
¿Y eso cómo lo haces? ¿Lo puedes cuantificar y tal? No, simplemente es mi experiencia clínica y lo que yo considero que es un buen movimiento o un mal movimiento. No puedo medir. ¿Cómo vas a hacer tú un perfil fuerza-velocidad con una persona que nunca ha intentado expresar la máxima capacidad de fuerza? Yo tengo gente que mueve la barra más rápido con más kilos que con menos kilos. Pero eso fisiológicamente no es coherente, pero es que su sistema no sabe aplicar fuerza. Entonces sale cualquier cosa. ¿Cómo voy a valorar eso? Es que el RM se me sale cualquier tontería. Entonces yo opino lo mismo que tú, y a los alumnos se lo digo, a ver, realmente lo que vamos a hacer es conocer a la persona, ver cómo se mueve, plantearle ciertos test, y dentro de 3 meses, realmente cuando aprenda a hacer esos test, mejorará. Y luego hay otro problema, que tú estás preparando el entrenamiento para que mejore los test, pero habría que ver si mejorar los test implican que mejore la salud. Claro. Que eso es otro problema. Dice, he mejorado mi RM, o he mejorado mi perfil, o he mejorado mi salto vertical. ¿Se correlaciona con menos inflamación? ¿Se correlaciona con un intestino menos permeable? ¿Se correlaciona con mejor salud ósea? ¿Se correlaciona? No lo sé. En resumen, es decir, hilando muy fino, falta investigación, como los libros de Carlos López, de Enemigas Inmortales o Palabra de 4 letras, que el resumen de los libros son, pues habla un poco de hábitos, hay que modificar hábitos, y siempre termina los libros diciendo que falta mucha investigación al respecto. Mucha. Pues ya estamos viendo que es muy difícil hacer la investigación coherente, falta investigación, entonces imagínate si dejamos todo al azar. Y luego ese es el problema, que tienes o sea, para mí lo ideal de lo ideal, pero yo siempre lo digo que la gente se ríe y dice, paciente es uno, tiene una cartera y tiene que pagar a 15. Jodido, ¿no? Si tuviera 15 carteras cambiaría. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, yo a veces digo, es que, por ejemplo, ¿no? Con la osteoporosis, que está habiendo una pandemia, o sea, mujer joven, independientemente de cáncer de mama hormonodependiente, mujer joven que no se movió, va a tener osteopenia seguro. O sea, tu punto de base es bajo. O sea, tú no has generado un pico de masa ósea y tu punto de base empieza bajo. Entonces, claro, esa mujer con osteoporosis o osteopenia, que lleva pues 15 años con esa situación, pero se la han medido ahora que le ha llegado la menopausia, ahora que tiene un cáncer de mama. Menos 2,7, estoy aquí en osteoporosis. Debes llevar en osteoporosis 30 años seguramente, o sea, no es de ahora. Lo que pasa es que te lo han medido ahora. Hace 10 años no sabías cómo estabas, pero estarías en menos 1,9, menos 2. Entonces la pregunta es, si yo quiero revertir esa situación, primero tú nunca has tenido un punto de base sólido. Entonces es imposible llegar a donde tú quieres porque tú ni siquiera has tenido eso. Empieza más abajo. Y luego segundo, ¿tú te crees que con 2-3 semanas de unos 4 o 5 saltos y un peso muerto y 4 cosas, sin controlar el estrés, sin controlar el magnesio, vitamina D, vitamina K2, hacer un control analítico, vas a mejorar esa situación? Es imposible. Entonces, claro, tú a veces lees y yo leo estudios que digo, han mejorado la densidad mineral ósea. Y cuando ves el programa de ejercicio digo, lo han mejorado porque se estaba tan mal que simplemente andando o haciendo zumba iba a mejorar. Pero el estímulo mecánico no era suficiente. Entonces, claro, yo muchas pacientes que tengo no mejoran la osteoporosis. Y la que la mejora, estoy seguro que es por el margen de error de la máquina, del DEXA. No porque realmente haya mejorado. Entonces creo que hace falta, y siempre lo digo, que es lo que quiero hacer estos próximos años, es investigación clínica. Y criterios de exclusión. Clínica, yo creo que los criterios de exclusión, Mario, son súper importantes. Súper importantes, pero investigación clínica quiere decir que en un centro que funciona, que factura, que tiene gente, que va asiduamente, recurrentemente, hacer investigación y ver si eso que se está haciendo lleva a una mejora. En rendimiento no pasa, porque en rendimiento si tu ciclista profesional se queda al último del Tour, a ti te largan. Claro. Es facilísimo. O sea, o rindes o no rindes, da igual. Y al final lo importante es rendir y competir. En salud, como no se mide rendimiento, como la gente no exige rendimiento y no exige mejorar nada, da absolutamente igual. La gente va porque está contenta, porque ha generado una comunidad, porque se encuentra bien. En culturismo no nos pasa. Tú cambias de entrenador cada 2x3 cuando no consigues los resultados. En ciclismo no pasa. En rendimiento no pasa, porque en fútbol no pasa. O sea, si la persona gana Champions, generalmente renuevan. Si se queda fuera de la Champions, pues cambian al equipo cuerpo técnico entero. Entonces yo sí que a la gente le digo, joder, sería interesante que fuerais más exigentes. Pero también para ser más exigente tú tienes que dar. Ser buen paciente. ¿Vale? Un paciente profesional. Entonces yo en mi experiencia clínica he visto muy poquitas cosas que llamen la atención. Y esto es una putada. Entonces, ¿me creo el mensaje? Sí, porque está en rendimiento. Y yo he visto gente que gana 15 kilos de masa magra, vale, con farmacología, pero que levanta 100 kilos más en la banca. Y he visto cosas alucinantes. Y gracias a poder ver a gente de rendimiento, me creo que el ejercicio es positivo. Pero en salud he visto muy poco. En salud lo que haces tú es... Esto lo hablaba con mi amigo, con Moisés, que está entrenando a un influencer, al Chocas. Y me dice, joder, es que lo que hacemos con el entrenamiento muchas veces es quitar y limpiar el polvo de los estragos que ha hecho el sedentarismo, pero no conseguimos que esa persona que pase de sedentaria a físicamente activa realmente mejore su rendimiento de manera objetiva. O sea, yo quiero ver que un paciente pasa de saltar 12 o 15 a saltar 30. Hostia, eso es el doble, más del doble, ¿eh? Es que yo creo que el entrenamiento siempre... O sea, el techo, perdóname que te corte la broma, es muy bajo. O sea, yo tengo gente que ya ha entrenado 5 años y vamos haciendo peso muerto una vez en semana, lo hace en su casa, le explico cómo hacer la técnica, le explico cómo aplicar fuerza, le explico cómo mejorar el agarre y van pasando los años y no lo hace mal y su techo son 60 kilos en peso muerto RM. No va a pasar de ahí. Es que para mí el ejercicio, Mario, no es
no, o sea, no ayudaría ahí, sino que ayuda más en prevención. Para mí el ejercicio es preventivo. Totalmente. Yo creo que una vez que la patología, el daño está estructurado, no es difícil salir. Lo que haces es como el cáncer. Y esto que quede grabado. El cáncer propiamente tal no se va a curar, se gestiona. La patología, la salud y la enfermedad van de la mano y tú estás en tu cuerpo constantemente gestionándola. Exacto. O sea, tú haces un estresor como un HIIT y se produce una inflamación, se produce un estrés oxidativo, se produce una hiperglucemia, se producen un montón de alteraciones y luego tu cuerpo es capaz de resolverlo. Pero hay gente que, dicho el HIIT, como puede ser el fumar o como puede ser el sedentarismo, que ese estrés que está generando no es capaz de resolverlo y cada vez tu cuerpo tiene menor capacidad de llevarte a un poco a un equilibrio en homeostasis. Y es así. Entonces, yo muchas veces cuando veo a un paciente oncológico a mí me da mucha pena porque yo en mi cabeza digo, chico, que esto no se cura. Tú tienes esto, vas a convivir con ello y lo que estarás es constantemente yendo al hospital cada 3 meses, cada 6 meses, a hacer una analítica de control, a hacer marcadores tumorales, a hacerte densitometría, a hacerte mamografía, pero esto sigue ahí contigo. Entonces tú tienes que aprender con hábitos, con fármacos, con suplementos, con todo lo que sea, a ir gestionando esa carga oncológica o esa carga de enfermedad, como la obesidad. Es que te iba a decir justo, la obesidad, veo igual. O sea, la obesidad que tú has hablado con Walter Suárez o con Javi, yo hablo mucho, es crónica. Entonces, tú porque pierdas 15 kilos, no quiere decir que hayas dejado de tener o padecer obesidad, quiere decir que has mejorado un poco la situación, pero en cuanto tú retomas lo que hacías o por lo que sea de estresores de tu vida, se muere un familiar, cambia tu switch metabólico, el hipotálamo vuelve a funcionar mal y pum, recuperas 15, 20 y dices, joder, si me lo había quitado. Es que tú nunca te has quitado el problema de obesidad, tú nunca te has quitado el cáncer. Y esto a la gente yo sé que no le gusta escuchar porque tú quieres volver a lo que eras, pero si vuelves a lo que eras, tendrás lo que tenías. Entonces es muy importante que la gente entienda que tiene que modificar estilos de vida. Y modificar estilos de vida, para mí el más importante es modificar la forma de pensar. Sí, eso es súper importante. De hecho, dentro de la obesidad, en contra de lo que la sociedad cree, la pérdida de peso es lo menos importante que tenemos que tratar con la persona obesa. Y eso hay que trabajarlo con ellos porque por dentro tienen muchísimas cosas que hay que trabajar. Por eso al final, cuando yo veo a una persona en consulta, a mí me da mucha pena. Yo llevo 10 años, ¿vale? Yo hablé con Luis Montoya, con Lymphologist, cuando estuve aquí en Madrid en diciembre. Y yo hablaba con él, además es un tío que filosofa mucho, que sabe mucho, que tiene mucha experiencia y que ha visto a cientos de miles de pacientes de cáncer y de enfermedad linfática, vascular y tal. Y yo me acuerdo que me decía, no, a mí me está empezando a pasar ahora. Me dice, joder Mario, estoy empezando a ver recaídas de las primeras personas que empecé a ver, ¿no? Muchas veces la supervivencia y todo eso se ve a 5 o 10 años vista, pero a mí me gustaría saber, con la gente que yo esté trabajando a día de hoy, muchos llevan 2 años, 1 año, 15, 3 años, 5, en 15 años ¿qué va a pasar? 15, yo estoy seguro que vas a tener una recidiva, que vas a tener otra manchita, que vas a tener otro susto, que va a aparecer una enfermedad colateral porque al final la inflamación del cáncer te produce una resistencia a la insulina, vas a ganar 15 kilos y tú lo ves. Entonces, claro, gestionar esa situación de salud en el contexto en el que vivimos, en la sociedad que vivimos, es muy jodido. Tú lo ves. O sea, yo tengo gente como Mónica que tú ves vídeos del 2017 y ves vídeos de ahora y dices, es la misma. Exactamente igual, cómo hace la zancada, cómo entrena, la actitud que tiene. Y tiene un cáncer metastásico de mama. Va a convivir toda su vida con eso. Y tengo gente, ayer me llamó una chica de 33 años de Barcelona que viene el lunes a la evaluación y le digo, ¿cuántas cirugías tienes? 4. Y dice, joder, 4. Sí. Dice, sí, es que es una recidiva del que tuve con 27. Entonces la gente no es consciente, o sea, realmente la enfermedad convive contigo. O sea, ¿quién te dice que mañana no encuentras un microRNA que te está dando información de que 15 años después vas a desarrollar un cáncer de pulmón? Mariano Barbacil lo decía en un cóctel, dice, 5 años antes de que esto se vea en la placa, tú ya tienes el cáncer de pulmón. Lo que pasa es que no estamos teniendo la capacidad de ver eso. En el momento que empiece a avanzar la ciencia, vas a llevarte las manos a la cabeza y vas a ver la cantidad de gente que su enfermedad que aparece 15 años después se está fraguando, pero no tenemos la capacidad de medirla. Por eso no se trata de meter miedo, pero se trata de ser conscientes de que o te cuidas o nadie te va a cuidar. Yo creo que el mensaje a la sociedad, o el que a mí me gusta dar, es el entrenamiento preventivo, pero de esta manera. Es, si yo entreno y me construyo fuerte, resistente, a todos los niveles, tener nada, cuando venga un patógeno, el que sea, yo voy a estar preparado como un guerrero o guerrera, por así decirlo, para ese patógeno. Creo que ese mensaje de ejercicio para prevención va a calar mucho más que cuando 100%. Ya ha aparecido una patología. Yo ahora, por ejemplo, me ha dado por leer bastante estas semanas, me saltó en PubMed de alertas de resistencia a la insulina, ¿no? Y es que están saliendo estudios que son bastante alarmantes de problemas de resistencia a la insulina. Y la gente no tiene miedo. Soy diabético tipo 2. Bueno, pues metformina o lo que sea. Ostras, se están viendo cosas bastante bestias de esa resistencia. Y sobre todo, cómo te va a afectar ese padecimiento, esa resistencia a la insulina a un cáncer. Correcto. O a una obesidad.
o un síndrome metabólico, o un ictus. Y de hecho, Jorge lo ponía en el otro día, salió una historia de Jorge Ubrias que decía, si la primera causa de enfermedad es el propio envejecimiento. O sea, el envejecimiento te va a llevar a padecer patología. Entonces, claro, si tú no eres capaz de, que no es tratar el envejecimiento, porque no hay que tratarlo, hay que gestionarlo, no vas a llegar bien. Entonces, o sea, es realmente que la enfermedad convive con nosotros y es muy complicado simplemente entrenando 1, 2 o 3 veces en semana hacerle frente a una cascada de problemas que hay. Y además, y el entorno cada vez es más complejo, más estrés. Preventivo. Preventivo es lo mejor. Para mí la prevención es donde, esto incluso lo hablamos con Adrián Castillo, de FISAC, y me dice, no, si yo lo que creo con el ejercicio es la prevención. Exacto. Y luego hay otro problema, lo que esto sería interesante. Yo valoro gente muchas veces, o sea, yo mido a esas personas que tienen o han tenido un cáncer, ¿no? Gente generalmente joven, para el target y el perfil de gente con la que trabajo yo, suele tener menos de 50 años, te encuentran por redes, tienen conciencia saludable. Una de las chicas que vino ayer al centro a tocar y a preguntar, me dice, no he leído tu libro, no es mi libro, es de FISAC, el de Ejercicio Inmuno contra el Cáncer, pero qué guay que estés leyendo esto y tiene 34 años y una hija. Pues evidente esta mujer necesita el ejercicio, necesita la nutrición, necesita la suplementación, porque con 34 eres demasiado joven como para que a los 34 o 64 no te vuelva a pasar algo. Una osteoporosis, ¿vale? Un problema cardiovascular, una obesidad. Entonces, que si antes te tenías que cuidar X porque tu entorno te lo permitía y era más fácil porque vivías en el campo, pues ahora tienes que cuidarte X más X más X, porque al final si no, no vas a mejorar. Y luego otra cosa muy importante, cuando tú mides rendimiento, los rendimientos son bajos. O sea, incluso los rendimientos de la gente que está sana es bajo. No sé si me explico. Sí. O sea, tú te coges y haces una valoración funcional con una serie de medir capacidades físicas de lo que tú quieras y la gente está mal. O sea, esto me lo dice una paciente. No es que los pacientes con cáncer estemos mal, o las personas con cáncer, perdón. Es que la población está mal. O sea, tú te coges a un chavalillo de 12 años con sobrepeso y seguramente el chico no salta. Seguramente el chico no tiene fuerza. Claro. Seguramente el chico no es capaz de hacer un salto a la pata coja. Entonces, ese chico, si no es capaz con 12 años de hacer eso, ¿cómo lo hace con 32? ¿O cómo lo va a hacer con 40? Y encima con un cáncer. O sea que yo, para mí, lo más importante y donde pongo el foco es mide. A mí me encanta, todos son campeones de España de todo. Luego cuando mide dice, pues eso no sé dónde se queda, es un espejismo. Porque tú no lo ves. Claro. Entonces yo a la gente le digo, mira, yo no te voy a decir que he sido campeón de una. Yo te voy a decir, yo me he puesto en la banca a estas velocidades, salto esto en un CMJ, tengo esta capacidad cardiovascular, tengo estos vatios por kilo de peso y soy capaz de hacer una prueba en este tiempo. Ahora tú consideras si eso es bueno o malo, pero te doy mis datos de rendimiento, ¿no? Como en la analítica, no, yo como súper bien, coges la analítica y dices, hostia, pues usted comerá bien, pero esto aquí no se refleja. Vamos a ver qué hace. Qué importante, Mario, está siendo predicar con el ejemplo a día de hoy, ¿no? Muy importante. En esta vida que estamos de redes sociales, por ejemplo, yo me doy cuenta cuando yo en clase a los alumnos, o tú incluso les explicas, pues para ser entrenador hay que leer este paper, hay que aprender sobre esta fisiología, hay que aprender tal. Bueno, pues hacen caso o no, pero suele ser que no. En cambio, un sábado estamos aquí tú y yo hablando sobre entrenamiento, sobre fisiología. Después nos vamos a ir al centro a hacer la prueba, sí. A hacer pruebas, analizar gases, tal. El libro que has recomendado de FISAC, por ejemplo, yo en clase lo recomendé. Aquí tenemos a que no veis detrás de cámaras, pero tenemos un alumno que está aquí con nosotros. Bueno, pues nos está ayudando en la grabación. Y él se ha comprado el libro ahora, que está en tu centro. Le has dicho tú, has hablado del libro, te ha visto a ti y ahora predica con un ejemplo, se compra el libro y se lo está leyendo. Yo, por ejemplo, subo historias cuando dicen, ¿por qué subes historias nadando? ¿Por qué subes historias haciendo banca? ¿Por qué subes historias haciendo peso muerto? Porque quiero que veáis que yo lo que te estoy diciendo lo hago. No, y otra cosa muy importante, tienes que tener puntos de referencia. Por ejemplo, ¿no? La plataforma. Yo sí que me medí el CMJ, y no me acuerdo mucho, en la carrera, con Chomen y con Fernando Nagrero, con una plataforma de contacto, una plataforma de Bosco, ¿no? En ese entonces. Ahora hay plataformas de fuerza. Entonces, yo no tengo valores de referencia de mi población. Yo no sabía cuánto saltaban. Lo medía con MyJump, bueno, algunos sí, otros no. Había adaptado el salto y tal. Entonces, con las plataformas, algo que a mí me interesó, primero voy a hacerlo yo. Voy a hacer CMJ, SJ, Abacaló, voy a hacer todos los saltos y voy a empezar a compararme. Y de repente dices, hostia, pues es que la media que más está publicado en la base de datos de la NBA, el CMJ es de un 45 centímetros. Yo puedo hacerte 44, 45 y lo máximo que he saltado son 48. Joder, pues no estoy tan mal. Y digo, joder, pues los de la NBA no saltan tanto, claro, miden 2.10, ¿no? Evidentemente 59, llegan al aro. Hay uno de 59 de un futbolista. Sí, es verdad, también es verdad que es la media. Luego hay NBA que salta más, NBA que salta un poco menos. Vale, es la media. Pero jugadores de primera división con 37, 38. Claro, pero ya me da una idea. Entonces, si yo cojo un paciente oncológico que salta 50, digo, joder, ¿cómo está? ¿Vale? Ahora, si yo cojo un paciente oncológico que salta 12, digo, joder, está hecho una mierda. Pero claro, si lo comparo con NBA, pero si lo comparo con población general o con su perfil, igual está la media. Entonces, algo que hay que hacer, que yo le digo a la gente es, haz tus datos y tus números con tu gente, tu muestra,
que es lo que estamos haciendo nosotros, nuestros Z-Score, con los test de potencia y tal, porque no hay publicado y no hay con esos ergómetros. Y luego también hazlo tú para ver realmente cómo estás tú. Porque igual tú dices, joder, es que los pacientes saltan poco y tú saltas como los pacientes. Claro. Entonces, es muy importante medir, es muy importante medirte y es muy importante, que os siempre digo, reflexionar, pensar. O sea, tú y yo, que tienes experiencia y que entrenas gente, pues en cuanto tú ves a la persona cómo hace una sentadilla, cómo salta un cajón o tal, ya sabes si este está bien o está mal. Pero necesitas el dato objetivo. El otro día con Pedro lo hablamos. Pedro trabajaba en Doha con cruzados y me decía, yo me creía, antes de que incorporaran las plataformas, que este valor de tal era súper importante para predecir el riesgo de rotura del cruzado o la reincorporación al campo de juego, y cuando empezamos a medir a las personas que habían tenido un cruzado roto y a los control que no habían tenido, me di cuenta que las diferencias o los marcadores que eran diferentes eran otros diferentes a los que yo pensaba. ¿Pero por qué? Porque nunca había medido. Cuando empecé a medir, empecé a tener una foto más clara de qué era lo realmente importante a la hora de mejorar a un paciente con un cruzado para reincorporar a su campo de juego. Pues yo tengo ideas y tengo datos, pero hasta que esos datos no los contraste y no los correlacione con otros datos clínicos, no voy a saber si eso es importante o no. O sea, yo te digo que la potencia es muy importante de cara a la calidad de vida, de cara a la funcionalidad, de cara a la placa motora, de cara incluso creo que a la toxicidad del tratamiento. Pero luego empiezo a valorar datos y a hacer correlaciones y realmente era relevante en 1 o 2 personas, pero el 100% de los tíos que viven más resulta que se mueven lento. Sí, ahí entra que... Tengo que realmente ver esos datos y analizar esos datos. Aquello que no medimos no se puede mejorar. Exactamente. Ahora, ¿cómo medimos lo que medimos? Porque hay que tener mucho cuidado de lo que estamos midiendo. Ese es uno de los problemas que hay y a veces te encuentras que, lo hablábamos justo ayer en esto, que queremos valorar una serie de test y, por ejemplo, ¿no? Algo tan... El mid-thigh pull, no sé si lo conoces, pero es un ejercicio isométrico, ¿vale? Como un peso muerto, en una especie de rack se puede hacer. Sí. Y el mid-thigh pull me decía, Pedro, no es lo mismo hacerlo con straps que sin straps. Claro. Primer punto. No es lo mismo que lo haga un halterófilo, que está adaptado y sabe ejecutar ese movimiento, fuerza, máxima velocidad, que lo haga, por ejemplo, un powerlifter o que lo haga, por ejemplo, un paciente oncológico que tiene un linfedema con, además, que no le puedes poner straps quizá porque amordaza la mano. Encima pues no hay baremos estipulados. Exactamente, quizá tengo que hacer otro tipo de isométrico, quizá un squat isométrico, ¿no? Tengo que inventarme un test. Entonces, yo creo que el problema es que muchas veces hablamos de la ciencia, pero es que la ciencia deja mucho que desear. O sea, tú cuando analizas y ves vídeos o ves la metodología que se ha usado, a mí me lo dijo Javi, dice, si queremos publicar el V2 Master que tenemos, no lo podemos publicar con eso, tenemos que coger un Cortex. O uno que realmente mida, por ejemplo, CO2, porque si no, nos lo van a tirar para atrás por metodología. Aunque tú tengas ideas. Ahora para publicar también tienes que buscar que los materiales estén validados. Exactamente, entonces por eso te digo que es muy importante que las cosas que hagamos las protocolaricemos. Pero el problema es que cuando tú tienes gente que no sabe saltar, que no se sabe mover, que no tiene fuerza, es imposible protocolarizar porque la misma persona es aleatoria en sí misma. Por eso yo ahora cuando leo artículos me voy directo a los criterios de exclusión. Como ahora estoy más en metodología, me voy directo porque claro, si no hay un criterio de exclusión fiable... Javi, en los cursos, cuando hacemos la formación, dice, no, es muy importante que sepáis de estadística. ¿Vale? Y luego entro yo, en mi parte, y digo, lo que ha dicho Javi es verdad. Tenéis que saber de estadística porque si no sabéis leer la estadística y interpretar la estadística, no podéis saber si este estudio está bien o mal hecho. Pero es que... Os voy a decir una cosa, no hace falta ni siquiera llegar a la estadística, porque te vas a la metodología y el estudio se te cae. Exacto. ¿No? O sea, pacientes supervivientes de cáncer de mama que hemos hecho una prueba de esfuerzo máximo. Han medido gases, han utilizado frecuencia cardíaca, han utilizado RP, no hay familiarización con la prueba. Dices, ya está mal hecho. O sea, no hace falta que esa estadística, esa prueba de esfuerzo no es máxima. Esos datos no son concluyentes, esos datos no sirven. Y esto no es un estudio, son muchos estudios. ¿Por qué? La exclusión te sirve ahí. Exactamente, porque hacer ciencia es muy caro. Y es muy complejo, y más cuando tienes a personas, no ratones. Exacto. Entonces, yo te digo, yo a día de hoy leo ciencia porque lo tengo que hacer, pero la gran mayoría de cosas que leo no me aporta nada. La gran mayoría de cosas que leo son el entrenamiento de fuerza, mejorar la fuerza. Vale, fantástico. No hace falta dedicarme 1 hora y media a leer un metaanálisis con revisión sistemática cuando de repente empiezas a leer estudios que unos estudios empeoran la fuerza, otros mejoran. Te vas al estudio en concreto y de repente han hecho 3 sesiones en semana con gomas en casa donde lo han autorreportado y tal. Eso no está bien hecho. Pero yo creo, Mario, que tenemos que agarrarnos al clavo ardiendo de la ciencia porque al final nos basamos en ello, pero saber interpretar. Creo que es más importante saber descartar artículos a lo mejor no 100%, son importantes, 100%. Pero creo lo que hay una cosa muy importante. Está publicando gente sobre ejercicio que no sabe de ejercicio. Un catedrático de una universidad que nunca ha tenido un centro, que nunca se ha enfrentado a un paciente, está muy bien que haga una metodología, pero al final, o sea,
Tú no tienes contacto con un paciente real, no tienes contacto con un programa de ejercicio real y estás intentando utilizar herramientas que ni siquiera están bien utilizadas. O sea, ese catedrático está haciendo una sentadilla peor que tú o yo. ¿Cómo va a hacer que el paciente lo haga o el cliente o el de la muestra lo haga bien? Entonces tú ves cosas que ves la ejecución técnica de un movimiento, ves cómo se está utilizando una serie de variables y dices, es que esto no debería ser publicable. O sea, lo que hay, por decirlo, es muy malo, pero porque incluso la gente que está ahí en rendimiento... O sea, pero en rendimiento, en investigación, tampoco domina la esencia del entrenamiento, ¿no? O sea, tú estás evaluando saltos verticales, estás utilizando una plataforma de contacto en gente que aumenta el tiempo de vuelo porque no sabe saltar. Esos datos no están bien. O sea, tú mismo te das cuenta. Paradigma de la educación, que lo hablamos tú y yo mucho, siempre en privado, y justo ayer Javi, un chico que grabé también un podcast, fuera de cámaras y eso, me preguntaba, Álvaro, tú, con lo que te gusta el entrenamiento, tienes el centro, entrenas a gente, ¿tú qué haces aquí? Me decía, ¿no? Y es curioso porque no supe responder mucho, pero sí le di una vuelta y le dije, porque necesito estar aquí, porque creo que si centramos la educación en un profesor tipo, como vemos en muchas universidades, que ese profesor no tiene un centro, no entrena gente, y lo único que hace es leer papers y dar clase, es lo que tú acabas de decir, le falta la esencia. Yo a mis alumnos les puedo explicar... Le falta calle. Sí, le falta calle. Yo a mis alumnos les digo, mira, ayer estuve entrando a una clienta que como tienes dañado el suelo pélvico, se orinó encima. ¿Cómo traté la situación? Así, así, así. Eso yo lo puedo explicar porque entreno a gente a día de hoy. Entonces, salirme del sector educativo creo que me cuesta o me costaría porque creo que el alumno le viene muy bien, aunque él no lo valore, porque no lo valora al principio. El alumno le viene increíble. O sea, al final siempre lo digo, que yo a día de hoy, o sea, hay gente que investiga y hace una labor cojonuda porque hace falta esa documentación, pero si esa documentación no es validada, contrastada, plausible y utilizable en un centro tuyo de entrenamiento, no te sirve. Porque tenemos que vivir, ¿no? Hubo un alumno que me encantó en un curso que dice, Mario, a mí me encanta emprender, pero yo necesito comer. Muy bueno. Y ese, para poder comer, necesita aplicar cosas, no solo prácticas, sino que le den un juego que su paciente se adhiera. Entonces, si yo cojo un gran profesional en el mundo del trabajo de la fuerza, que publica muchísimo, pero que no tiene don de gente, que no tiene capacidad de gestionar un centro, que no tiene la capacidad de engatusar al paciente, que no sabe meter el bolso, es que el bolso no sirve, da igual, el bolso se lo pasa de puta madre, y si no tengo el bolso la persona no viene. O si no, esa hora no entrena con esta persona porque tiene la conversación perfecta de los restaurantes que le gusta, no funciona, claro, pues yo pierdo un cliente, pierdo una capacidad de ayudar a esa persona y de mejorar. Por tanto, por eso es tan complicado. Y eso la es ciencia, calle, al final, lo que tú has dicho. Y la ciencia te da, igual que un negocio. O sea, hay gente que sabe mucho, que ha hecho 10 máster MBA, pero que no tiene ningún negocio que factura ni funciona. Y otra persona que ha salido a la calle, que no tiene estudio y que de repente está facturando 60 millones. ¿Por qué? Porque tiene calle, ha validado y lo que hace es se pega contra la pared, recupera, refleja. O sea, reflexiona. Se pega contra la pared, reflexiona. Y cada vez la pared está un poco más lejos, hasta que ya no hay pared. Un máster que no voy a... Bueno, Power X, ¿no? Has dicho una palabra, sí. Power X, no voy a decir el nombre, pero es un máster que triunfó mucho, uno, por redes sociales, el impacto que tuvo, que es increíble, y dos, porque los profesores de ese máster era el CEO de Coca-Cola, el CEO de McDonald's, ¡claro! El CEO de... O sea, a mí qué me pasa, que en nuestro sector, lo estamos hablando en la cafetería, que me siento como pobre, en nuestro sector no hay referentes, y los referentes que hay yo no quiero ser como él. Yo no quiero ser como un catedrático que está en la universidad anclado, que no tiene capacidad de libertad económica y que no aporta nada más que su ciencia y que nadie le compraría. Porque yo no quiero depender de un sueldo de una universidad, yo quiero ser libre, autónomo, libertad financiera, libertad y tiempo para mí. Entonces yo veo, por ejemplo, que lo decía Álvaro Trenes, que la gente lo odia, o a David Marchante, y al final digo, yo quiero ser como ese tío. Porque ese tío, aunque no te guste y aunque no tenga un conocimiento técnico de la leche, tiene autoestima, tiene capacidad de comunicar y atrae gente y genera negocio y genera dinero. Y aporta valor a nuestro sector. Yo te lo juro, o sea, y yo entiendo que a veces los chicos jóvenes miran y dicen, este sabe mucho, pero yo en 15 años vista quiero ser como este. Porque este tiene libertad económica, libertad financiera y capacidad de hacer cosas y crece. Y yo quiero crecer sin perder la esencia técnica, sin perder la esencia de lo que soy y sin evidentemente venderme por cualquier cosa. Pero yo al final lo veo y yo a la gente joven la entiendo. Y tú, por ejemplo, dices, yo voy a montar una startup de biotecnología. ¿Quién quiero ser? Elon Musk. Yo voy a montar una empresa tipo Apple. ¿Quién quiero ser? Steve Jobs. Tienen referentes, pero en nuestro sector, ¿quiénes son los referentes? Sí, efecto Yados, es lo que llamamos el efecto Yados. El referente es un referente que es un referente a nivel conocimiento, a nivel técnico, pero luego ves su vida personal, ves su vida laboral, ves si está feliz con su vida y al final digo, este tío está amargado. O sea, yo no quiero ser como esta persona, yo quiero ir por encima de eso y lamentablemente el mundo está cambiando y hay un montón de cosas como la comunicación, como el uso de tecnologías, tu propia identidad, la capacidad de gestionar un equipo, un grupo, el saber de finanzas, el saber de inversión, que es casi igual o más importante para ganarte la vida que saber perfectamente cómo es un perfil fuerza-velocidad o cómo funciona la mitocondria. Totalmente. Y eso además yo ya doy por hecho que tú lo sabes. Ahora lo que te va a hacer un plus y te va a hacer diferente es toda esa otra parte.
O sea, yo no estoy aquí por la cantidad de títulos que tenga, que pueden ser más o menos, sino estoy aquí por la capacidad de comunicación y porque me he desarrollado en un nicho que la gente tiene miedo a hablar. No sé por qué. Porque quizás tienen miedo porque no tienen experiencia o porque no tienen, vamos a decir, el coraje suficiente a decir lo que piensan. Y yo digo, si no eres capaz de decir lo que piensas, tienes un problema. O sea, sí. es lo mínimo. Totalmente. A mí me gusta mucho el speech que acabas de decir porque yo en clase es lo que intento fomentar. A lo mejor un día que hablamos de sistemas energéticos, pero luego estamos hablando de emprendimiento, de economía, de qué es el impuesto TAE, qué es tal. Porque tienen que saber lo que es la inflación, qué es el Euribor, qué es, redes sociales, por qué sí. Y todo esto es súper importante. Y ahora ya que hemos hablado un poco técnico todo, pero vamos a entrar a los alumnos. ¿Por dónde empiezan si quieren ser un entrenador de nicho? ¿Tú consideras que se tienen que nichar, en tu caso, en talento y cáncer o no? Yo considero tienes que ser especialista pero generalista. Quiero decir, evidentemente tienes que enfocarte en un nicho de personas que tengas que ayudar. Incluso un nicho de un nicho. Tú no puedes decir, ayuda a personas con obesidad, no. Ayudo a personas con obesidad, con trastorno de la conducta alimentaria y además también con alteraciones de, del hipotálamo. Tienes que ir nicho del nicho del nicho, anunciarte ahí, promocionarte ahí y ser muy bueno en lo que haces. Porque si no, al final es muy complicado. Además, en nuestro sector del entrenamiento cualquiera vale, no hay ningún tipo de regulación, la gente tampoco sabe discriminar y tal. Yo tengo la suerte de desarrollarme en un nicho que es complejo, porque a la gente le suele dar miedo, le suele dar respeto, y es complejo porque no te dejan entrar, ¿no? Cuando la gente dice, no, quiero aprender de ejercicio de cáncer, tú puedes aprender. La pregunta es, ¿cuánta gente tiene experiencia con pacientes? Cero, ¿no? Y un hospital con pacientes no es lo mismo que tú atraer a tus pacientes. Correcto. Entonces yo creo que es muy importante desarrollar la habilidad técnica. Tú tienes que saber de fisiología, tienes que saber de anatomía. No hace falta que seas un mega experto en cada una de las áreas, pero sí tienes que tener un conocimiento básico que te permita desarrollar una sesión con un paciente, ¿no? Y saber cómo se rehabilita un hombro, saber cuáles son las lesiones más comunes, saber de dolor, tienes que saber cosas. Pero si tú no tienes la capacidad de comunicar, si tú no gestionas también las tecnologías y si tú tienes la capacidad de diferenciarte del sector, no va a venir nadie a ti. Entonces yo soy partidario de tener una formación transversal. ¿Entiendes? O sea, tienes que saber de esto y tienes que saber de esto. Y es algo que yo creo que las universidades quizá han fallado, porque te están dando un conocimiento técnico muy bueno, pero poco aplicable a la realidad y al contexto real, y de repente llegas, tienes un centro, montas tu centro, y el primer problema que tienes es que la vecina te ha denunciado. ¿Y cómo saco adelante una denuncia? Y tienes el primer problema que tienes un local que no se adapta a las necesidades del local. Y tienes un problema porque además encima los pacientes no entienden por qué tienen que entrenar. Y no comunicas bien, ni tienes tus redes bien. La gente no viene educada. Y encima les parece el servicio caro. Y encima tienes que ver cómo hacer un contrato con el paciente para si te cancelan que realmente eso se facture. Porque si no facturas, no pagas sueldo. Si no pagas sueldo, no tienes gente, no creces. No generas recursos, no generas oportunidad. Entonces yo creo que realmente la formación está muy desligada de la vida real. Y a mí me ha pasado. Y el casi el 80% de los profesionales trabajamos de manera privada. O sea, no es como quizá, pues yo que sé, otro tipo de trabajos que tienes una posición, una posición y entras en un sistema que te ampara. Sino nosotros nos tenemos que comer el polvo todos los días y salir a la calle todos los días. Que hay una frase que me encanta, a mí quien me va a evaluar es el mercado, no hay más. Sí, total. A mí el que me valora es el mercado y las cosas valen lo que la gente esté dispuesta a pagar. Y tú vales lo que la gente esté dispuesta a pagar por tu hora o por tu servicio. Álvaro cenando con él nos decía eso, que él aparte de enseñar de entrenamiento enseñaba a cómo grabarte, crear contenido. Aquí en el centro lo que intentamos mucho también muchos trabajos son grabarse ellos mismos, crear contenido, les fomentamos que creen redes profesionales. Obviamente no todos van a ser máquinas de las redes ni se van a dedicar, pero es una parte importante. Y luego tienes que encontrar un nicho o un tipo de actividad o una parte o identidad tuya donde tú te sientas cómodo. Yo, por ejemplo, me siento cómodo delante de un micrófono, delante de 100.000 personas. A mí me da igual lo que piensen, lo que no piensen. Sé quién soy y lo que hago. Pero quizá hay gente que es más tímida y tiene una habilidad brutal a nivel personal uno a uno con pacientes y es muy empático y no tiene por qué emprender ni montar su centro. Puede ser un muy buen trabajador de un centro. Y otro que tenga una capacidad de gestionar recursos económicos y lidiar con grupos que no quiere estar hablando y haciendo conferencias y marketing, que lo que quiere es hacer números, gestionar, contratar a este y tal y rentabilizar un negocio. Pues tú haces eso. Yo creo que la clave para que un negocio funcione bien es tener un buen equipo de trabajo. Y un buen equipo de trabajo no se centra solo en tener entrenadores, sino en tener gente que tenga otras habilidades técnicas que pueden ser pues, de marketing, de tema audiovisual, tal. Y eso creo que a día de hoy, yo por lo menos, hablando personalmente, lo valoro mucho. Yo que una persona me llamó antes de ayer, un chico que hizo TAFAT, que luego ha hecho Ciencias del Deporte y Fisioterapia en la Universidad Europea y que está trabajando con Rubén Espinosa, ¿vale? Me flipa, me ha llamado 12 veces, no le puedo coger el teléfono porque estoy súper liado. A la 12ª le conseguí coger el teléfono, le pedí disculpas y me dijo, Mario, yo quiero aprender de ti, quiero ir allí, tengo mucho interés, he visto mucho,
he entrenado un montón de gente, tengo el culo pelado de entrenar gente y quiero aprender de otra cosa y además yo estoy dispuesto a estudiarte y sacarte marrones adelante. Pues ese chico solo con cómo ha llamado, con la actitud que tiene, cómo está, con quién trabaja, sé que es un tío espabilado. Y sé que si yo le pido, oye, ayúdame con esta gestión de este recurso de no sé qué tal, el tío lo va a hacer. Encuéntrame estos papers de este autor que no encuentro qué tal, sé que lo va a hacer. Pues yo prefiero contratar y tener a esta persona conmigo que a un tío que sabe perfectamente todas las publicaciones de PubMed, se lo ha leído todo, pero no sabe decir, hola, buenos días, ¿cómo estás? Totalmente. Yo en clase lo digo también. Para mí, los alumnos que mando a distintos centros o que me llevo yo a trabajar conmigo, no es el que saca 10 en todos los exámenes, no es el que es el más investigado, el que mejor lee, el que más... No. Para mí es una cosa que se ve en las aulas y eso creo que o lo llevas dentro o bueno, se puede trabajar, porque todo se puede trabajar, pero a día de hoy, según está el mercado, eso tienen que tenerlo claro los alumnos. No, es una cuestión, para mí es una cuestión de interés personal. 2015 Alejandro Lucía en el INEF de Madrid dijo, para mí no hay doctores o PhD o postdoc o tal. Para mí hay gente que llega el domingo a las 9 de la mañana al laboratorio y gente que a las 3 de la tarde el lunes dice que hasta la semana que viene no viene. Ya está. Sí. Gente seria, gente pasión, no seria. Pasión. Gente con interés y compasión y gente que no la ha tenido ni la va a tener nunca. Entonces yo prefiero contratar a gente que realmente esté... Yo lo noto, o sea, tú al final cuando trabajas con gente ves quién está enfocado o no. Ves quién el que ha usado el foam and roll para hacer el calentamiento y tal y se queda el foam and roll aquí y quién según usa el foam and roll lo deja en su sitio, es capaz de volver, poner la goma en la prensa y vuelve con el paciente. Es un tema de foco, quién de repente pues está cerrando las facturaciones o quién no y quién pues se me ha olvidado cobrar a no sé quién. Tú lo ves, es el interés, es el foco. Eso para mí es lo que cambia completamente la forma de trabajar de una persona. Y gente que tiene un foco durante 3 minutos y gente que lleva un foco con 15 años. Y desde que eres alumno se ve, es que eso se ve. O cuando has llegado tú, que has llegado al bar donde habíamos quedado, yo estaba ahí tomando el café y han empezado a descargar un camión y tú has ayudado de Coca-Colas y yo estaba descargando el camión en lo que venías. O sea, creo que eso es un poco... lo llevas dentro. Yo a los alumnos lo veo. Sé quién va a tirar para adelante, quién va a ser top, quién no, pero eso se ve en el día a día de actitud. Sí, es la actitud. Te voy a hacer 3 preguntas rápidas. Emprender para los alumnos, ¿qué les dirías? Emprender, o sea, obviamente cada uno es un mundo, pero para Mario Redondo, emprender o trabajar para otros teniendo el mismo sueldo. Emprender, pues tienes libertad. Haces lo que quieres y de alguna manera también es complicado porque tienes que asumir tanto lo bien que te va como lo mal que te va, ¿no? O sea, quiere decir que si la cagas por ti. Si te va bien, seguramente te vaya bien por ti. Has tenido habilidades. Y luego, yo he preferido en este caso emprender. También he sido asalariado y he estado muy contento, pero llega un momento que yo quería hacer otras cosas. Y si la empresa que te contrata no te permite o te da facilidades para intraemprender, pues tú decides hacer otras cosas, ¿no? Claro que hay centros de fisioterapia donde dan servicio a personas con cáncer, pero no me gustaba, no compartía la idea y no creo que era lo interesante y lo importante. Qué buen concepto, entonces, intraemprender, qué buen concepto que es, claro, que te dejen crear. Entonces te dicen, yo estoy en un centro de fisioterapia con camillas, con pacientes, con terapias pasivas y a mí me gustaría montar algo encaminado al centro de la oncología, pero yo quiero comprar un rack y me dicen que no. Yo quiero montar una serie de ejercicios y me dicen que no. Yo quiero utilizar 3 metros cuadrados para meter ahí una polea cónica y me dicen que no hay presupuesto. Entonces digo, vale, este no es el sitio, tendré que montarlo por mi cuenta. Y al final te das cuenta que si quieres tener tus ideas y tu forma, tienes que hacerlo por tu cuenta. ¿Entiendes? Y al final, y yo siempre lo digo, en 10, 20, 30, 40 años vista, la razón, o sea, se verá quién tiene la razón y al final lo verás. Al final, la gente que hace más la parte de movimiento, de ejercicio, irá cada vez ganando más terreno porque la gente no es tonta y la ciencia cada vez va dándole más soporte a esa persona. Entonces, a mí no me ha ido mal. ¿Por qué? Porque al final se está viendo que el entrenamiento de fuerza es importante, se está viendo que la parte metabólica es importante, se está viendo que valorar de una manera es importante. Conoces a Íñigo San Millán, un tío, una persona con un currículum académico bestial, que ha dado clase en Berkeley, que ha estado con Josh Brooks, que es a su vez un alumno de un premio Nobel, de Otto Warburg, y hablas con él y es como hablar contigo, es fácil, lo entiende perfectamente, dice, por aquí van los tiros, vais bien, ¿entendéis? Entonces yo sé que hacemos las cosas bien y yo personalmente creo que si tienes la autoestima suficiente, eres coherente, emprender. Ahora, como consejo, emprende e intenta evitar meter la pata muy gorda, ¿vale? Porque puedes caerte en un charco el que no salgas. O sea, siempre ten un margen de tal. No vayas, voy a por todas en esto. Sí, empieza a meter tu negocio, pero sigue teniendo este sueldo, sigue haciendo horas aquí, sigue tal, y poco a poco te vas desligando y esto. No vayas a lo loco, porque yo también he visto gente que voy a emprender tal, lo hace, y a los 2 meses te dice, hostia, la que he liado. Tengo una deuda de tal, no ha salido, mi socio me la ha liado. O sea, vete con cabeza, emprender, pero con cabeza. El CEO de News to You me dio a mí un consejo hace ya años que me dijo, Álvaro, fracasa, pero fracasa barato. Sí. Eso cuando estuvimos en Tecnogym, en CSN lo decían. Fail era falla rápido. Fail fast and cheap. Claro. Falla rápido y barato, ¿no? Para ir a la siguiente. Y yo personalmente, yo siempre lo digo, has tenido éxito.
Sí, no, o sea, he tenido muchos fracasos, coño, Claro, muchísimos. igual que yo. Solo dije hace O sea, poco. muchísimos. Del primer local lo abrí, me gasté una pasta, me timaron, no valían los materiales, eso, pues no tienen ni idea. Te hace una reforma, tú no sabes. Encima había humedades, no me lo comunicaron. Encima pagaba un alquiler demencial. Bueno, pues yo no sabía. ¿Qué iba a hacer, coño? Pues ya el siguiente lo negocié mejor. Luego, la persona con la que colaboré y tal, pues a la semana me echó porque yo le dije, voy a abrir al de cáncer. Se asustó porque veía que no, seguramente no venía gente y me dijo, Mario, no quiero que haya cáncer ni quiero que estés tú aquí. Digo, bueno, pues gracias por decirme a la semana, pero voy a intentar, voy a ver otros sitios. Pues ya fui a otro sitio. Y al otro sitio entré, pues el que me hizo la licencia me timó porque me dijo que poniendo una rampa y tal, que no se preocupe, que cuando venía sanidad estaba y desapareció. Entonces vas poco a poco cagándola y perdiendo tiempo y dinero, pero a medida que vas avanzando, pues vas teniendo más recursos y antes contrataba gente sin yo hacer una buena entrevista y ahora tengo una persona de recursos humanos que me ayuda con esto y filtra mucho mejor a la gente. Entonces, es crecer y aprender, pero siempre intentando no meter la pata muy gorda, porque igual no sales de ahí. Segunda pregunta. Tienes ahora 20, 21 años, estudias TAFAD, eres entrenador. ¿Qué país eliges para vivir? ¿Te gusta viajar igual que a mí? ¿Has visitado bastantes países? ¿Dónde te irías a vivir? ¿Puedes decir España? Hombre, en España se vive bien. Lo que pasa es que a nivel empresarial y económico la carga fiscal es brutal. Lo sabe cualquiera que ahora viene el trimestre y de repente hablas con tu asesor o tu gestor y dices, es imposible que haya que pagar esto. Y dices, no, es que esto es lo que toca, ¿no? Entonces, creo que España está bien para vivir, bien para estar tranquilo, en el sentido sol, tapas, gente, la gente es muy afable y tal, pero seguramente para emprender y tal hay otros países que estén mejor. Hay mucha gente que está saliendo. Ahora bien, esto lo hablaba con Sergio Gómez, que tú le conoces, que estuvo en Los Ángeles, yo estuve con él de vacaciones en verano en Los Ángeles y volví un poco deprimido, decepcionado. ¿Por qué? Porque dice, claro, es que allí emprender no es que sea muy complicado, pero es que allí o tu servicio vale 20.000 euros la hora o no vale nada, ¿no? Sí, allí es una lucha de tigres. 0-100. Exactamente. Entonces yo creo que no es mal país para emprender, pero realmente si quieres facturar, quieres ganar y quieres estar estable, estar bien, tienes que ir a un nivel muy high. O sea, vas arriba, o si quieres emprender, serás un buen emprendedor con un buen autoempleo y seguramente sea mejor eso que el otro. Yo muchas veces hablo con mi padre, que siempre me dice, él me ha motivado a hacer cosas, me ha motivado a emprender, pero como él ha sido un buen profesional en su sector, con un muy buen sueldo, con muy buena categoría y tal, siempre me ha frenado porque él le da respeto lo que es emprender a un nivel muy alto, porque la caída es desde muy arriba. Si te va mal o pasa cualquier cosa gorda, ¿no? Incluso podemos hablar de hasta penas de cárcel, si tú sabes por qué, en este país. Entonces, yo sí que creo que hay que emprender y animo a la gente a emprender, pero, claro, luego veo la otra parte que hay del emprendimiento cuando no te va tan bien y acojona. ¿Entiendes? Y también veo que hay mucha gente que tiene un autoempleo que cobre y gana lo mismo y tiene más marrones que uno que tiene un sueldo asalariado o que uno que tiene una oposición, está en la sanidad pública o está en otro lado. Sí, total. Entonces, yo animo a emprender con matices a los chavales porque hay cosas buenas y cosas malas. Lo que no me cabe en la cabeza, a mí personalmente, es que con 18 años tu mentalidad sea quiero ser funcionario ya. No, yo tampoco. Eso lo decía... Antonio Banderas, exactamente. Entonces yo creo que hay que intentar emprender, hay que hacerlo con cabeza, con coherencia. Pégate a gente que lo esté haciendo y que lo ha hecho para aprender y no cometer los mismos errores. Te van a ayudar a impulsarte. Además, es muy curioso, la gente que emprende y tal le encanta ayudar a otros. Le encanta hablar con otros, le encanta darte consejos, lo cual es fantástico. Luego tú ves. Y luego una cosa muy importante. Emprende en función también de tus propias barreras mentales. Quiero decir, si yo, por ejemplo, voy a emprender un negocio del cual realmente de manera inconsciente no creo que lo vaya a sacar, no lo hagas. Tienes que enfrentarte a algo que realmente creas que lo puedes sacar, pero de corazón, si no. O sea, yo no me voy a meter en una inversión de 100 millones de euros porque creo que ahora mismo no soy capaz de sacarlo. Cuando ya facture 12, 13, 15, 30, 40, 60, 70, quizás me meto una de 100 porque ya he conseguido un microéxito. Pero es muy raro. Esto hay una entrevista que me gustó mucho que le hacen a Elon Musk de cómo contrata a la gente. Y él no pide currículum ni pide nada. Pide historial de microéxitos y validación de esos microéxitos. ¿Y cuánto has sido capaz de facturar y validar tu producto? Exactamente. Es decir, yo, mira, pues tengo una ingeniería aquí, tengo un doctorado aquí, tengo 3 empresas, cojonudo, me gusta. Facturaban esto, demuéstramelo. Tenía un beneficio esto, demuéstramelo, contratado. Claro. Ya está, no me hace falta más. Porque yo necesito ver. Entonces, a mí me pasa muchas veces cuando veo gente en redes y tal, ¿no? Que dicen, lo va a petar. O sea, no lleva petándolo en 5 o 10 años, no es nadie, ¿por qué lo va a petar ahora? O sea, ¿qué microéxito ha hecho? ¿Qué justifica? Yo siempre lo digo y a ti te habrá pasado igual. Gana un Arnold Classic, gánalo. Montó un negocio rarísimo con personas con cáncer que no sé ni cómo funciona eso. Móntalo. Cuando me dicen, no, eso es fácil, hazlo tú. O sea, no hace falta que me lo mejores, igualamelo.
Sí, yo bromeo también con los alumnos. Abre un centro, paga todo el dinero que hay que pagar por simplemente abrir, arriésgate, ponte, trabajo con personas con cáncer y de repente a la semana no viene ni Peter, al mes no viene ni Peter, como dice mi padre que le admiro mucho, te das cuenta que eres un mierda y vuelves a la oposición. ¿Me entiendes? Como yo aquí voy a ser muy, muy respetuoso porque los médicos estudian mucho, pero no hay que estudiar, hay que resolver problemas, hay que facturar. Entonces cuando alguien dice nos pagan poco, sal tú a la calle, anúnciate, abre tu consulta, intenta facturar, paga la consulta, paga la luz, paga el agua, paga el gas, paga la cuota de autónomo y luego a ver si eres tan bueno. Y te das cuenta y dices, realmente, joder, es que los pacientes no vienen, es que tal, claro, pues tú no eres tan bueno. Porque no eres tan bueno como tú te crees. Por eso tienes que volver a donde estabas. Hay que validar tu producto. Claro. Yo a los alumnos, con ellos muchas veces, digo, cuando hablamos de ¿por qué esto tal? ¿Por qué esto cual? Yo le digo, yo ayer entrené al director de Repsol. ¿A quién entrenaste tú ayer? ¿O de qué color son las paredes de tu centro? O incluso ahora con el efecto Yados, yo hago muchas bromas con los chavales, ¿de qué color es tu Mercedes? Digo, cuando dicen alguna fantasmada, digo, ¿de qué color es tu Mercedes? Y cuando me dicen, a veces, Álvaro, me encantaría entrenar en el centro de Mario Redondo. ¿Qué hay que hacer para entrenar con Mario Redondo? Yo les digo, es facilísimo. ¿Y cómo es facilísimo? Digo, mira, muy fácil. Cógete una cartera de 40 clientes que te estén pagando un PVP de 70 euros la hora. Sí. Ahora, cuando te das a esos clientes, vas a Mario y le dices, Mario, me llamo Natalia, quiero ser entrenador aquí, toma, tengo estos 40 clientes que se van a apuntar mañana. Ya vas a trabajar para Mario, no te preocupes. ¿Es verdad? Sí, es fácil. Es súper fácil. O sea, ¿qué decir? Es fácil. Hay que construir una imagen, hay que tener una serie de capacidades, pero al final volvemos a lo mismo, que por eso yo admiro mucho a gente como Ángel Durante, que fue uno de mis mentores, como a el doctor Cubrías, como tal, porque no es gente que solamente sepa mucho de los suyos, se mueva mucho, es gente que al general ya emprendió un negocio y las ha cagado, las ha pasado a puntas y las ha cagado bastante, pero que al final esa gente es capaz de cobrar un chequeo de 5.000, 10.000 euros, ¿vale? Básicamente no porque sean a veces mejor o peor médico, más o menos conocimiento, sino porque han sabido tener el valor, darle el valor y atraer al perfil de público que van a invertir ese dinero en ese tipo de cosas. Entonces, y eso para mí tiene un mérito y un valor de la leche. Eso es increíble. Sí. Eso es increíble. O sea, que tú vayas a un centro y te paguen 500 euros la hora por una consulta médica de su bolsillo, sin un seguro o un reembolso, chapó. Chapó porque has sabido realmente sacarte valor, has sabido expresar y manifestar lo importante que eres tú y tu servicio para alguien. Entonces yo entiendo que muchas veces dices, gano poco o tal poco, pues replantea qué estás haciendo y mira y observa a esa gente que le va también, habla con ellos que te van a ayudar casi seguro e intenta plantear algo. Pero para mí es muy importante y la gente no compra servicios, no compra personas. Sí, ¿Vale? Entonces si tú como persona no creces, no lees, no te educas, no te formas, no ganas experiencia, no la cagas, tú realmente no vales nada. Tienes que invertir en ti. O sea, te lo tienes que creer tú. Y darte un valor y que todo lo que estés haciendo, yo esto también se lo digo, repito a los alumnos, que es todos tus gestos se van puntuando, ¿no? En la vida. Yo, por ejemplo, mira, un dato que no he contado, pero me da igual contarlo. Hay 11 alumnos y alumnas que me escribieron y me hablaron incluso por Instagram privado para hacer prácticas en tu centro, en Mario Redondo. De esos 11, hay a 7 u 8 que ni he contestado, pero he mandado a 2. Los 2 que he mandado, no he mandado a 2 personas porque yo he elegido a 2. No, yo lo hablé contigo en persona. A ti te ha costado mucho. Sí. Nunca habías cogido a un Tafat y te ha costado y los has cogido. Esas 2 personas se han validado como personas durante 2 años conmigo. Validarte como persona es llegar puntual todos los días, demostrarme a mí que vales, demostrarme tu interés, no tener un 10. De hecho, los 2 que te he mandado no son las matrículas. Yo tampoco son quiero. 2 personas que han hecho todo bien durante 2 años. Te tienes que validar como persona, como profesional, 100%. Y ahí a lo mejor te dan... Pero eso que estás diciendo son esos microéxitos, eso que habla bien de ti. O sea, lo que te decía, ¿no?, de Alejandro y Lucía, pues yo recuerdo cuando empecé a trabajar, que estaba con Ángel Durante y me decía, Mario, aprender de analizar de gases de Oxicon Delta, que ahí conocía a Javi Butra, al laboratorio del INEF, no recuerdo si era sexta o séptima planta, te vas allí, tocas la puerta y hablas con un tal Javier Butragueño y te las apañas. Pues yo qué hice, pues fui allí los viernes por la tarde, toqué, me quedé con Salva, vi cómo hacía las pruebas, cómo se ponía el electro, cómo hacían el pesaje, el tallaje, el plicómetro y tal. Iba aprendiendo, preguntaba, veía cómo se calibraba, luego me iba al fin de semana con la alarma para abrir el centro, a calibrar con el Oxicon Delta. Pues ¿por qué? Porque me gustaba, porque me apasionaba, porque consideraba que era importante y porque a mí me han educado de una manera que tú no te planteas si es bueno o malo, tú haces las cosas. A mi padre me decía, oye, hay que hacer esto, pues hace esto. No, yo no planteo si sí o si no, ni es bueno o malo, ni me enfrento a él. Yo lo hago, ¿me entiendes? O sea, a mí me gustan, que siempre pongo con Javi la palabra, los doers, la gente que hace y no dice, voy a montar un centro de pepino, tal. No, hazlo, ¿no? Como otra gente que admiro que están ahora en Colonia, que está haciendo la FIBO, pues 2 personas que son socios en Chile, que tienen un centro de 3.000 metros cuadrados, Pepe, ¿no? Espectacular, Pepe y Badir, que cenaré con ellos el lunes. Pues esos tíos te dicen, vamos a montar tal. ¡Pum! Lo montan. Sí, macrocentro. Es acojonante. Vamos a China, a la feria, no sé qué, vamos a tal. Pues yo admiro a esa gente y yo creo
que deberíamos entre nosotros también hablar más con la gente que consideramos que son referentes del sector, no solo a nivel académico, no solo a nivel publicación, sino también a nivel persona y a nivel de lo que están consiguiendo a nivel social. Yo tengo claro que publicando mucho no vas a cambiar el mundo. La gente no lee Lancet, no lee Nature. La gente ve pues a Jordi Wild, la gente ve a Ibai Llanos, a la gente ve pues a esta gente que lamentablemente tiene mucha más audiencia que la que tiene un catedrático de la universidad hablando de fisiología. Totalmente. Entonces, si no somos capaces de entrar en ese sector, estamos fuera. ¿Vale? Y por eso gente como Sergio Pina, otra persona que me parece increíble, admirable, pues está haciendo mucho más por la sociedad que uno que está publicando. Totalmente. Que está muy bien publicar, pero si esa publicación no se comunica y no se traslada a la población general, no llegamos. Y hay gente que dirá, es que el mensaje que manda es muy malo. Es que, a ver, el nivel de conocimiento de la población es muy bajo. Y Sergio lo ha adaptado a esa población. Y Sergio lo que dice es muy coherente. Y él sabe mucho más, pero muchísimo más que hasta un laboratorio de fisiología que lo que comunica. Pero para poder llegar a la población ha tenido que bajar su mensaje y transmitir eso. Sí, que la importancia de la actividad física, del entrenamiento de la fuerza. Mario, para llegar a la población también hay un vídeo que tiene que hacer de cómo entrenar un apocalipsis zombie. Y lo tiene que hacer. Sí. Pero tenemos que tener en cuenta que es contenido que para estar ahí, que el algoritmo te suba, tienes que hacer esas cosas. No, y sobre todo porque su perfil de gente, su tipo de negocio y tal, le permite hacer eso. Yo no me voy a poner a hablar, aquí estoy la mitocondria, aquí estoy todo eso, no tiene sentido, ¿vale? Eso es ridículo, pero en cáncer, pero quizá hay gente que está haciendo una muy buena labor comunicativa y educativa que lleva años, Borja Bandera. ¿No crees que llegarías a más gente, Mario, si de repente te disfrazas? Sí, llegaría a más gente, pero perdería mi identidad. Total. Entonces, pues os vengo vestido así. No hay chándal. Sí, ¿vale? Total. Yo pienso igual, ¿eh? Yo también a veces pienso, digo, tengo que subir cierto contenido, pero digo, si es que pierdo lo que soy. Los que me conocen van a decir. Yo eso cuando has dicho de emprender, igual, tú tienes que mantener tu esencia. Si tú eres un tío serio, responsable, tal, que habla de una manera, sigue haciéndolo así. Tú atraerás a otro perfil de público, ¿vale? Es como si yo soy, pues, lo mismo, ¿no? Un médico oncólogo, pues no puedo salir seguramente con una camiseta de tirantes, hablando de las energías y tal, porque puede que la gente no me tome en serio, aunque lo piense. Entonces también tienes que guardar una cierta imagen de cara al nicho de personas y al público que vas a ir. Por último, Mario, me tienes que hacer una pregunta, la que quieras, y cerramos. Esa es buena, ¿eh? ¿Cuál es a día de hoy, cuál es tu máxima motivación para no, ya no vivir, sino pero para hacer lo que haces, ¿no? El podcast, estar aquí en Tafaz Madrid, tu centro. ¿Cuál es tu motivación real? ¿Cuál es tu...? Sí, mi motivación real ahora mismo es el mensaje que tengo, que la gente que me conoce hace más de 10 años lo saben, pues explotarlo y darlo a conocer, ya sea redes sociales o tomándome un café con una persona. Los del bar donde tomo café por las mañanas ya saben lo que es la vitamina D, saben lo que es el entrenamiento, saben lo que es... Sí. Entonces, explotar mi mensaje. Siempre dije que en mi año que presentara la tesis doctoral, ¿Qué es este? Que ya termino. Sí. Entonces, en junio ya todo esto habrá acabado y ahora tengo mucho más tiempo para pues, hacer estas cosas. Si no, yo un sábado hace 2 meses estaría con la tesis. Siempre dije eso, entonces me motiva. No me motiva lo económico, fíjate que yo soy muy sincero, no me motiva lo económico, me motiva explotar el mensaje. No, a mí igual. O sea, de hecho, la gran mayoría de gente que llega lejos o le va bien, la motivación no es económica, es un efecto colateral de su trabajo. A mí lo mismo que tú, a mí lo que me motiva es dejar huella. Que la gente llegue, por ejemplo, se lo decía el otro día a Javi, tú ahora hablas en la calle y dices, pues yo qué sé, Cristiano Ronaldo. No hace falta hacerle una presentación a Cristiano Ronaldo. Exacto. No, es un chaval portugués, joven, que jugó en el Madrid, que ganó una Champions. No, tú sabes quién es Cristiano Ronaldo y está por encima de todo eso. O tú dices Napoleón, pues sabes quién es, está por encima de cualquier cosa. O tú dices Elon Musk, no es X-Space o es tal. Es un tío que está cambiando el mundo en ese sentido. Entonces a mí me encantaría que cuando digas Mario Redondo supieras quién es. No solo Mario Redondo, un chaval del ejercicio con cáncer. No, qué hizo, qué pensaba, qué decía, qué quería hacer y qué hizo. ¿Qué huella ha dejado? Usted ha conseguido que todos los servicios del mundo tengan un centro de ejercicio físico avalado por esto, centrado en la fuerza y lo han implementado como estrategia terapéutica. Eso es lo que quiero. No quiero que simplemente se diga, tengo un buen negocio y facturo y tal. No me apetece, no es lo que a mí me gustaría que dijeran de mí. Vamos a cortar, que tú y yo hablando podemos estar aquí ahora. Ha sido un placer.